Voy a saludar al doctor Miguel Ángel Cuéllar, él es psiquiatra. Hola doctor, ¿cómo te va? Hola Javier, muchas gracias por la invitación en este día tan especial para nosotros que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y también está la licenciada Silvia Mesa, ella es psicóloga. ¿Cómo te va, licenciada? Muy bien, lluvioso el día, pero amerita estas charlas sobre salud mental en un día tan especial como hoy, que es un 10 de octubre, que se celebra y se recuerda la importancia de la salud mental. Pasó de un tiempo atrás a hoy, ¿qué creen ustedes? ¿Que ya la gente asume de que sí debe ir al psiquiatra, debe ir al psicólogo, o todavía tenemos ese tabú, ese estigma de que si te vas a uno de estos dos especialistas, estás mal, de la cabeza principalmente? Estás loco. Estás loco. Sí. Bueno, en realidad, en nuestro país, de un tiempo a esta parte, específicamente desde la pandemia, la salud mental forma parte de conversaciones, forma parte de temas de salud. Aún todavía nos falta mucho, principalmente en lo que son las políticas públicas, en lo que son en nuestro presupuesto en salud mental, en los profesionales que tenemos distribuidos en todo el país, y principalmente la cultura, ¿sí? Todavía, como dijiste, tenemos ese estigma de que ir al psicólogo o al psiquiatra específicamente es porque estás loco. Y realmente la salud física, la salud integral, sin salud mental no puede ser posible, ¿verdad? Dentro de la sociedad de psicología, ¿cuántos están acreditados con registro para trabajar? En realidad, los registros profesionales Discúlpame, cambio mi pregunta. Sí. El registro que emite el Ministerio de Salud, pero ¿cuántos profesionales están asociados al gremio? Y existen más de 1.000 socios. Sí. ¿Y registros para trabajar como psicólogo? En realidad, ahora el registro está siendo como algo como 12.000, el número 12.000. Mi registro es 5.900, ¿verdad? Y me recibí hace más de 10 años. Entonces, aumentó la cantidad de profesionales y los espacios en los cuales los profesionales desarrollamos nuestra profesión. Ahora un paso más es ir hacia las capacitaciones específicamente para los profesionales, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con las acreditaciones específicamente. En las universidades. Así mismo. En la psiquiatría, ¿cómo estamos, doctor? ¿Cómo ve a un psiquiatra la gente el hecho de ir a un consultorio de psiquiatría? Todavía estamos muy lejos de lo ideal. Realmente hay demasiados tabúes con respecto a la salud mental en general y más específicamente a la psiquiatría, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el psiquiatra es básicamente dentro de todo el último eslabón de la cadena. La gente va pasando por el cura, por el amigo, por el primo, por la vecina. Ya cuando ya no da más va al psicólogo y el psiquiatra ya aparece cuando ya... Cuando el psicólogo no puede. El milagro, digamos. Sí, lo ideal es que el psicólogo acompañe el tratamiento del psiquiatra, ¿verdad? O sea, el acompañamiento, lo interdisciplinario que tiene también la salud mental, ¿verdad? O sea, deben trabajar en equipo. Sí, no, hay que romper un poco ese paradigma de que el psicólogo trata los, digamos, trastornos mentales leves y el psiquiatra trata la locura o los trastornos mentales graves, ¿verdad? Hoy sabemos que cualquiera es pasible de tener un problema de salud mental y que realmente los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Incluso te diré que tiene que haber dentro del equipo de salud mental, tiene que haber profesionales del derecho, tiene que haber también gente, digamos, clínica médica, asistentes sociales, un montón de especialidades que antes ni siquiera lo pensábamos dentro de la salud mental. Hoy, como te digo, es demasiado... O sea, hoy sabemos que el cuerpo está totalmente integrado, ¿verdad? No hablamos solamente de un paradigma psicológico o un paradigma biológico, sino que somos seres biopsicosociales. Sí. Doctor, sabemos que la pandemia fue un apartado en nuestras vidas, que mucha gente cayó, se debilitó, quedó vulnerable en diferentes condiciones, otras no pueden hasta ahora, otras
superaron ampliamente. Pero ese es un apartado, como digo, de nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Paraguay sí sufrió un golpe desde el punto de vista emocional, de la salud mental de la población, o ya estamos como equilibrados? No, sí, yo creo que por un lado la pandemia empeoró los problemas de salud mental. Nosotros veíamos pacientes mucho más severos, por ejemplo, pacientes que tenían síntomas depresivos leves, en algunos casos llegaban a tener síntomas depresivos moderados, severos, ni hablar del consumo de sustancias. Gente que tenía síntomas depresivos empezó a consumir alcohol, empezó a consumir su pastilla, su benzodiazepina para dormir. O sea, eso empeoró muchísimo la pandemia como un factor negativo, ¿verdad? El miedo que produjo el hecho del virus, el hecho de todo lo que las restricciones que tuvimos en nuestro país, el aislamiento social. Pero, por otro lado, trajo algo muy positivo, que es visibilizar los problemas de salud mental, que estábamos como muy escondidos con respecto a eso. ¿Ustedes aumentaron en los consultorios psicológicos pacientes? Totalmente. Hoy se registran 4 veces más. Se cuadriplicaron las consultas, tanto en psicología y en psiquiatría, ni qué decir. Como dijo el doctor, sí, la pandemia vino a visibilizar algo que ya venía siendo tapado, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad. Y hoy un poco más la gente consulta en nuestros hospitales públicos, donde existen dispositivos de salud mental, y en los privados también, ¿verdad? Sí, se multiplicaron. Hoy día hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico para que tengamos salud mental es sinónimo de inversión de dinero, porque el sistema público no brinda el servicio. O sea, no en todos los hospitales, no en todos los puestos de salud encontrás un médico clínico que para un caso de fiebre pueda atender, o un cuadro gastrointestinal pueda atender. No encontrás profesionales que ante una crisis te deba contener. Entonces es el servicio privado que siempre recurrimos, sin ánimos que sea un ataque ni nada. ¿Cómo están los costos, el acceso hoy día a tratamientos en el sistema privado, doctor? Sí, la salud de por sí es cara, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que la enfermedad es mucho más cara, ¿verdad? Porque ahí hay costos, en la enfermedad hay muchos costos invisibles que no son solamente las consultas, los fármacos. Ahí tenemos que tener en cuenta también la carga familiar que eso implica de un cuidador, en muchos casos también el tema del absentismo a nivel laboral, ¿verdad? Entonces es mucho costo. Hoy en día en el sistema privado una consulta en psiquiatría te puede llegar a salir entre 250.000 a 600.000 guaraníes aproximadamente acá en Paraguay. ¿Y los fármacos promedios, los más utilizados, básicos? Y mira, un tratamiento farmacológico te puede llegar a salir como muy barato acá en Paraguay entre 200 a 300.000 guaraníes. Mensuales. ¿Y esos fármacos no encontramos en la lista básica del sistema público? Sí, hay muchos. Hoy en día realmente el Vademecum del Ministerio es mucho más completo de lo que eran años atrás. Realmente hubo una lucha muy importante de parte de lo que es el salud mental hoy en día en el Ministerio de Salud, y hay muchos más fármacos que está dentro de lo básico que necesitamos. ¿Y en psicología cómo estamos con respecto a esos costos? Bueno, los costos promedios son entre 100 hasta 400.000 guaraníes una consulta. Y no solo la consulta, digamos que el tratamiento en sí, ¿verdad? O sea, hay una serie de... La inversión. La inversión, ¿verdad? Es mucho más, ¿verdad? Porque un paciente tiene que a veces ir semanalmente a las consultas en psicoterapia, y la psicoterapia obviamente tiene un costo diferencial. Entonces como que ahí es donde se tranca, vamos a decirle, el paciente. Pero quiero también acotar de que en los servicios públicos, específicamente allá en Centro Materno Infantil de San Lorenzo, ¿verdad?, existe un buen servicio de salud mental que es gratuito, ¿verdad? Y también en el neuropsiquiátrico se brindan atenciones médicas con psicológicas también, ¿verdad? Entonces es importante también señalar eso. Y en el ministerio tenemos un directorio de salud mental
donde encontrás los profesionales que están distribuidos en todos los centros asistenciales del país, ¿verdad? Entonces también existe. Mejoró hoy el acceso totalmente en el sistema público desde tu punto de vista, licenciada. Así mismo, sí. Ha mejorado el acceso a una consulta psicológica, ¿sí? La salud mental, existen estudios en materia de salud mental para ver un poco alcances de las principales afecciones en la población, o está costando mucho construir estadísticas. Hay una inversión interesante desde el CONACYT, por ejemplo, que tiene una iniciativa muy importante en cuanto a investigación. No todos los profesionales están como que capacitados para la investigación en sí, ¿verdad? Entonces sería mucho más interesante que haya un equipo multidisciplinario que pueda hacer investigaciones así constantes en lo que son las problemáticas en salud mental, ¿verdad? Como referente lo tenemos al doctor Torales, que es un referente muy importante en cuanto al mundo de la investigación acá en Paraguay, y a nivel internacional también es reconocido. Él es psiquiatra y tiene bastantes investigaciones en salud mental. Desde la pandemia a esta parte hemos avanzado, sí, en investigación, pero necesitamos aún más un presupuesto destinado también a la investigación que pueda hacer. O sea, no solo el componente de atención como servicio, sino Sí, investigación, o sea, totalmente. dos componentes. Pasa que si no tenemos números no podemos proyectar, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces hoy en día sí el tema de los números, la estadística acá en nuestro país es un déficit que tenemos, que no solamente acá, en toda Sudamérica tenemos ese déficit, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, tenés encuestas incluso a nivel de población general, cosa que eso cuesta millones y millones de dólares, y hoy nosotros no tenemos esa estadística, ¿verdad? Entonces es demasiado importante enfocarnos en los números, porque si no tenemos números no podemos visibilizar y no podemos proyectar, y económicamente no podemos pedir más presupuesto tampoco, ¿verdad? O sea, no podemos, así como decimos, en educación hay que invertir el 6% del Producto Interno Bruto, y del presupuesto de educación tanto hay que destinar para construir escuelas. Bueno, no hay cómo medir cuánto por persona, per cápita, hay que invertir en Paraguay en salud mental. No, porque no tenemos estadística, ¿verdad? Pero sí, hoy sabemos que los presupuestos en salud mental son extremadamente bajos con respecto a lo que se necesita. Para que vos tengas una idea, en toda Latinoamérica manejamos un presupuesto de 2 a 3% de lo que es el presupuesto de salud, que en general los presupuestos de salud ya suelen ser bajos. Imagínate que se invierte solamente 2 a 3% de ese presupuesto otra vez a salud mental. O sea, si le vas a mirar a salud mental en ese universo, es bajo. Bajísimo, sí. Bajísimo, ¿verdad? O sea, y eso a nivel mundial, ¿verdad? Es un fenómeno que se da, que hoy en día se está tratando de luchar por aumentar los presupuestos, porque la brecha realmente con el tema del tratamiento es demasiado grande, ¿verdad? La carga por enfermedad producida por la enfermedad mental es aproximadamente un 30-40%. ¿Cómo es eso, doctor? Eso significa que lo que va a salud en cuanto a carga impositiva de salud mental, de todo lo que es salud, ocupa el 30-40%, ocupan los problemas de salud mental. Y ahí vos te das cuenta, 30-40% versus un 2 a 3% del presupuesto en salud. O sea, los riesgos para el paciente, porque no encuentra una cobertura, son altísimos. Altísimos, y ni hablar del tema de prevención, ¿verdad? Prevención, eso está muy bien estudiado, que por cada dólar que vos invertís en prevención, te ahorras $17 en tratamiento, ¿verdad? Y si de ese 2 a 3% del presupuesto de salud que se maneja a nivel Latinoamérica, vemos cuánto va a traer a prevención, es prácticamente nulo. Claro, no hay números, pero ¿cuáles son? Ustedes en las sociedades debaten, conversan, siempre hacen los congresos, los simposios, pero si tuviéramos que identificar los problemas más comunes que en Paraguay aparecen, ¿cuáles, por ejemplo, en un consultorio psiquiátrico, cuáles son? ¿Problemas de sueño,
¿Cuáles son, doctor? Por lejos son la depresión, la ansiedad, trastorno del sueño, y te diré que está ahí cerca del consumo de sustancias. Las drogas. Así mismo. ¿Y en psicología? Así también se refleja el mismo dato: ansiedad, depresión, estrés, consumo de sustancias. Y lo que es también muy importante señalar es que la salud infanto-juvenil, o sea, tenemos niñitos hoy que también están teniendo dificultades en salud mental, ¿verdad? Más temprano comienzan los problemas. Debutan más temprano, así mismo es. Si tuviéramos que hacer un poco, separar las cuestiones de ansiedad, sueño, depresión y el consumo de drogas, ¿cuál le supera a cuál? Pasa que el consumo de drogas es un fenómeno prácticamente invisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién consume drogas ilegales? Y las legales en exceso. Lo que pasa que las drogas que más producen problemas a nivel mundial y más muertes son las drogas legales, el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Y eso la gente de repente, como son legales y son socialmente aceptadas, digamos, es como que la gente minimiza. Entonces hay mucha gente que está por la calle, por los bares, por cualquier lugar con problemas con alcohol, pero que no consulta, ¿verdad? No necesariamente porque tiene problemas la gente consulta. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad? Hoy en día sí, la gente que más, por consumo de sustancias, la que más consulta son las que tienen un problema mucho más pesado con cocaína o con crack de repente, ¿verdad? Pero muy poca gente va al consultorio por consumo de tabaco, por ejemplo, ¿verdad? ¿El consumo de esas drogas conduce a esos problemas de depresión, ansiedad y demás, doctor? ¿O son totalmente independientes? Pasa que antes es como que se dividía la gente que consumía drogas y la gente que tenía trastornos mentales, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que hay como una tercera entidad que se llama patología dual, que son personas que tienen un trastorno mental y un consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces ahí siempre la pregunta del familiar y el público en general es cuál vino primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y en realidad no podemos saber. En realidad lo que hoy hablamos son de genes que hacen de que tenga mayor predisposición a consumir sustancias y a tener un trastorno mental. Y cuando decís más temprano van a los consultorios, ¿de qué edades estamos hablando, licenciada? Estamos hablando desde más que nada se da el ingreso escolar, ¿sí? Porque ahí es donde el niño empieza a socializar, y entonces ahí es donde entre los 3 a 5 años empiezan a tener algunas dificultades, y la escuela misma es la que detecta en muchos casos, y entonces allí acuden a la consulta, ¿verdad? Y no activar los mecanismos de identificación es arrastrar a la adolescencia, a la adultez, y todo un problema, me imagino. Totalmente, totalmente. Entre niñez, adolescencia y adultez, la etapa más delicada hoy, si tuviéramos que mirar un poco el punto de vista de la atención profesional, ¿cuál de los tres? Realmente la etapa más delicada para mí es la adolescencia, ¿eh? Porque en la adolescencia es donde hay un problema también de maduración cerebral, hay mucho más consumo de sustancias, también los trastornos mentales graves se desarrollan más en la adolescencia, entre los 15 y los 25 años, es donde digamos, emerge, por ejemplo, la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, debutan a esa edad. Entonces nosotros vamos a ver bastante eso en la adolescencia, ¿verdad? Y sí, así mismo, también sí, totalmente. Todo, a ver, sí, eso decir de esta generación de cristal, esta generación es mucho más sensible. Sí, claro, es mucho más sensible. Bueno, también es diferente, ¿verdad? Sí. Nosotros también fuimos de una generación diferente. Sí. Pero ¿se asume, licenciada, realmente que necesitan otro trato? Totalmente, y aparte recordemos la incorporación de las redes sociales a la vida del joven, ¿verdad? O sea, del adolescente, que también es un factor que a veces precipita ciertas situaciones o dificultades en salud mental, ¿verdad? El abuso de las tecnologías también, ¿verdad? O sea, es un elemento que se incorporó de un tiempo a esta parte, y también hace que
sea un detonante muchas veces en salud mental, ¿verdad? Les cuento, yo hace varios meses comencé la práctica de no el celular estando acostado. Ajá. O sea, ya Ya. dejo. Ya. Muy bien. No más celular. Cualquier o libro o serie, lo que sea, pero celular no. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te despertás? Apago el despertador. Del celular. Del celular. Totalmente. Sí, pero bueno, por mi trabajo mismo, desde las 4 de la mañana ya estamos en actividad de revisar un poco las noticias, las últimas, entonces es inevitable. Pero debo asumir, somos esclavos, doctor, de la tecnología. Sí. Somos súper esclavos y eso Ustedes también, seguro. Sí, sí, totalmente. De hecho, el gran problema que hoy en día tenemos es que tenemos la oficina 24/7 en el celular. Sí. Recibí mail a cualquier hora, recibí mensajes de WhatsApp y siempre con la excusa de urgente, ¿verdad? Las noticias son urgentes, las consultas son urgentes, todos tienen sus propias urgencias, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Hacemos conciencia del uso del celular. No dejar de utilizar porque evidentemente, como vos dijiste, es parte de tu trabajo y de tu rutina, ¿verdad? Pero sin embargo existen ciertas herramientas también que el celular mismo tiene, que es Bienestar Digital, por ejemplo, que tiene como ciertos interruptores a ciertas horas que vos podés programar, y también existe una estadística del uso del celular, qué redes estás utilizando más, cuántas horas utilizaste. Entonces es cuestión de conciencia, ¿verdad? A ver, me llevan a otro terreno. El tema de la tecnología hoy es razón, o sea, ¿incide en los problemas de salud mental? Sí, 100%. O sea, el problema principal hoy en día que tenemos con el insomnio está dado por el celular o por las pantallas en general, ¿verdad? Sí, o sea, 100%, ¿verdad? Vamos a ver mucha gente que está como hiperconectada, especialmente los adolescentes, están como hiperconectados toda la madrugada, entonces van a la escuela, al colegio, van con muchísimo sueño, ¿verdad? Y ¿por qué no? A nosotros nos pasa lo mismo. Lo último que haces antes de acostarte es estar con el celular, y lo primero que haces es también revisar el celular. Entonces, un poco también la recomendación es para poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestra familia, está bueno desconectarse. Del mundo digital. Vivir del mundo digital. Así mismo, sí. Porque también de un tiempo a esta parte el componente del bienestar integral es el bienestar digital. O sea, también hay que ponerle foco al uso de lo digital, ¿verdad? Para poder lograr tu bienestar integral. Estas nuevas sociedades, el uso de los lenguajes urbanos modernos y demás, ¿hicieron que aparezcan nuevos trastornos o seguimos con aquellos mismos? ¿Hay nuevos diagnósticos en psiquiatría, doctor? Mira, yo creo que los diagnósticos siguen siendo los mismos, a lo mejor lo que se le va cambiando es nombre, especificaciones, clasificaciones, pero realmente yo te diré que no hay nuevos diagnósticos en los últimos años. De repente ahora, con la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí se habla del estrés laboral, cosa que antes no teníamos como un diagnóstico, pero siempre existió. Entonces lo que pasa es que se le renombra nomás, ¿verdad? Ahora se le pone en otro apartado, pero ya hoy en día aparece como un diagnóstico. Sí. Que puede ser tan peligroso como cualquier otro trastorno. Claro, es más, este año el lema de la salud mental es salud mental en el trabajo. O sea, como que acompañando lo que dice el doctor, ¿verdad? El estrés laboral es una de las problemáticas más recurrentes en la persona, ¿verdad? O sea, el balance vida-trabajo, el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral es un problema de salud mental. En otros, o sea, siempre leemos que en países de primer mundo debaten, en otros casos aplicaron reducir los días de trabajo. O sea, no 6 como tenemos nosotros, vayamos a 5, o reducir las horas de trabajo, dependiendo del tipo de actividad. O sea, evidentemente eso tiene una base científica y una base
médica clínica, ¿verdad? Así mismo, sí, totalmente. Totalmente. Optimizar las horas de trabajo, ¿verdad? Las profesiones también que tienen obviamente su carga horaria propia de la responsabilidad que Sí. cada trabajo tiene, ¿verdad? O sea, si en algún momento esas cuestiones se van a debatir, indiscutiblemente se van a tener que consultar ahora a las sociedades científicas como las de ustedes como base de debate. De hecho, si vos te pones a ver los números, el 60% de la población es activa laboralmente, ¿verdad? Sí. Y si vos te pones a pensar cuánto tiempo pasamos los trabajos, ¿verdad? Prácticamente pasamos 15 a 20 años, a veces más, de nuestra vida total, de los, no sé, una expectativa de vida de 80 años, 15 a 20 años pasamos trabajando, ¿verdad? Entonces, realmente, y la inversión en salud mental en el ámbito laboral, sí que, si el otro hablábamos de 2 o 3%, ahí estamos hablando de cero, ¿verdad? Realmente se invierte muy poco o nada en los trabajos con respecto al cuidado de salud mental. Vos vas a ver que los trabajos tienen muchos seguros médicos, muchos trabajos te ofrecen seguros médicos. Ahora, ¿cuánto de cobertura hay en salud mental de eso? Cero. Que las empresas tienen que invertir en coberturas de seguro médico que contemplen salud mental o deben crear espacios de atención y de contención en salud mental. Primeramente la prevención, promoción de la salud mental, hablar de salud mental en entornos laborales y después brindar el acceso a las consultas psicológicas y psiquiátricas al colaborador o al empleado de la empresa, ¿verdad? Llegó un tiempo en que estuvo muy en auge que los nutricionistas estaban haciendo también consultorio en los lugares de trabajo, pero no por una cuestión de verse bien, una cuestión de salud, ¿verdad? Para contener la obesidad, bueno, que tengas movimiento en el trabajo y no estés todo el tiempo sentado y cuestiones como esas. Deberían haber, no sé si consultorios, pero fijar días de atención con profesionales de la salud mental en las empresas. ¿Qué creen? Lo que pasa es que los trabajadores también se enferman, también tienen Sí. problemas de salud mental, ¿verdad? Y eso muchas veces no contemplamos que la gente se pueda enfermar físicamente, pero no contemplamos de que la gente pueda tener un trastorno de ansiedad, una crisis de pánico, un trastorno depresivo mayor. Entonces eso, fíjate vos que ni siquiera está en el mapa de las empresas de que la persona se pueda enfermar de salud mental. Y ahí hay otro problema también que las compañías miran mucho, que es cuánto le cuesta, digamos, la ausencia o incluso la falta de rendimiento de esa persona, ¿verdad? Cuando las empresas o las compañías empiecen a ver cuánto les cuesta eso en cuanto a rendimiento, ahí van a empezar a poner... Van a decir, es necesario que invirtamos en esto. Totalmente. Claro, porque el trabajador, desde el punto de vista de salud mental, en equilibrio, por decir así, no va a faltar al trabajo. Así mismo. No va a traer reposos. Y por sobre todo no es solamente, hay otra cuestión invisible que es ahí cuánto rinde. Claro. El que tiene un estrés laboral rinde mucho menos, es menos productivo, se pone menos en la camiseta de la empresa, es menos creativo, o sea, un montón de cosas. Bien. ¿Algo más que agregar, licenciada, ya cerrando este espacio? En realidad agradecer por estos espacios de salud mental. Sí, le insto a todas las personas también a pensar en que sin salud mental no hay salud. O sea, la salud mental es parte primordial de la salud integral de las personas, ¿verdad? Así que una consulta médica, psiquiátrica o con una consulta psicológica, no le tengan miedo, ¿sí? Hay que derribar el mito. Hay que derribar el mito y derribar los estigmas en salud mental. Sí. Doctor, unos puntos más. Para mí es demasiado importante en este día romper un poco esa barrera que hoy existe con respecto a los problemas de salud mental. Cualquiera de nosotros se puede enfermar y eso es algo que tenemos que tener en nuestro radar. Yo me puedo enfermar de un problema de salud mental, mi hermano se puede enfermar, mi vecino se puede enfermar y tenemos que empezar a normalizar el consultar con un profesional de salud mental, ya sea psicología, psiquiatría, así como lo hacemos con otras especialidades de la salud, ¿verdad? Hoy en día, si uno revisa el concepto de salud, es un estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad.